Hey, ¿cómo están gente de YouTube? Aquí su amigo Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics. El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. Bien, antes de empezar quiero hacer algunas aclaraciones que espero y escuchen, ya que es importante para este fic. Habrán dos versiones del capítulo 1, esta versión es la segunda, por lo que si están viendo esto ya está disponible una publicación para hablar de cuál de las dos versiones continuaré y cuál quedará en el olvido. También aclaro que en este video no habrán saludos, aún así agradecería cualquier comentario que dejen, pues me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube y así se recomiendan más mis vídeos. Sin más que decir, los dejo con el video. Naruto X Perky Jackson, la oscuridad del Olimpo. Capítulo 1, versión 2. El universo era un lugar enorme, un espacio sencillamente infinito que nunca terminaba, donde cualquier cosa podría pasar, un lugar donde estaban todos los multiversos habidos y por haber, desde los más normales hasta los más locos y fantasiosos de todos. En uno de estos multiversos, dentro de una de las muchas realidades que existían en este mismo, es donde se desarrolla la historia que vamos a ver, una llena de poder, dominio, riquezas, traición y lo más importante, muchas cosas inesperadas. Hades estaba sonriendo en este momento, cosa que sería extraña para cualquiera que conociera al dios del inframundo, pero no se le podría culpar, pues en este momento sostenía a su hijo en brazos. Luego de tantos siglos de matrimonio con la diosa que había robado su corazón, finalmente había tenido a su primer hijo con Perséfone, un suceso único que haría a más de un dios quedar en shock, pues hasta hace poco el matrimonio de Hades y Perséfone era considerado virgen, ya que nunca habían tenido un hijo. La diosa de la primavera veía a su esposo sosteniendo a su hijo en brazos, aunque agitada y llena de sudor por el esfuerzo del parto, tenía una sonrisa en su rostro que la hacía ver bastante hermosa. Finalmente un hijo con su esposo Hades, uno verdaderamente de él. Mientras Hades sostenía a su hijo pudo ver algo extraño en él, sus ojos emitían un extraño brillo amarillo, mientras su cabello de por sí negro, parecía volverse más oscuro de lo que ya era, lo que hizo al dios del inframundo preguntarse qué era ese extraño brillo que había visto, brillo que se desvaneció tras unos segundos. ¿Todo está bien, querido? Perséfone preguntó algo preocupada ante la expresión de su esposo, estando algo asustada de que hubiera algo mal con su hijo. No es nada, solo estaba perdido en mis pensamientos. Hades dijo con una sonrisa tranquilizadora, no queriendo asustar a su esposa. Seguramente solo se lo había imaginado, tal vez debería tomar un descanso de sus deberes como dios y dejar que alguien más supervisara las cosas. Días después, la noticia sobre el nuevo hijo de Hades se extendió por todo el mundo sobrenatural. Dioses de todos los panteones y rangos se habían quedado algo atónitos al oír que finalmente el dios del inframundo griego tuvo un hijo, aunque donde más revuelo hubo fue en el mismo panteón griego, pues ningún dios sabía que Perséfone estaba embarazada, salvo por Hestia, que había prometido guardar el secreto del embarazo de Perséfone. Demeter casi había tenido un infarto al oír que su pequeña hija había dado a luz al hijo de Hades, aunque en un principio se molestó por esto, pronto se alegró y esperaba con ansias su próximo encuentro con su hija, donde por fin podría conocer a su hijo. Algunos otros dioses como lo eran Apolo o Hermes tenían gran curiosidad por saber cómo era su primo, haciéndose una imagen mental de una versión más pequeña de su tío Hades, esperando que no tuviera su misma actitud, ya que a sus ojos Hades, si bien era un buen sujeto, no era precisamente el más sociable de todo el Olimpo. Por otro lado, diosas como Atenea o Artemisa tenían duda de qué tipo de dios sería, sabían que era varón, pero tenían la duda de cómo sería su forma de ser. Con suerte sería un dios muy diferente a los demás dioses del Olimpo, uno que no simplemente estaría regando hijos por el mundo y acostándose con reinas de distintos países, esperando que éste heredara una personalidad como la de su padre. Por último, los hermanos de Hades eran los que más tenían dudas sobre este hijo, con Poseidón y Zeus preguntándose qué clase de cambios traería este nuevo dios al mundo y a su panteón. Era bien sabido que cada vez que uno de los tres grandes tenía un hijo, este solía cambiar muchas cosas tanto en el mundo humano como en el mundo de los dioses. Al menos los hijos de Poseidón y Zeus lo habían hecho, y ahora que Hades tenía uno, era muy probable que algo así pasara. Ambos dioses estaban muy curiosos por el futuro con este nuevo cambio, especialmente Zeus, quien ya había tenido una hija con Perséfone de la vez que se transformó en su hermano para seducirla. Se preguntaba si el nuevo hijo de ambos dioses sería como ella.
Años más tarde, ya habían pasado unos cuantos años desde que Hades había dado la noticia al mundo de que su hijo había nacido. Desde entonces las cosas habían cambiado drásticamente en el mundo divino, especialmente en el panteón griego, pues Hades, el dios del inframundo, había aumentado la seguridad del inframundo casi 5 veces más de lo habitual, esto con el fin de mantener protegido a su hijo de cualquier peligro, lo que había reducido de forma bastante importante la cantidad de monstruos que escapaban del inframundo al mundo humano, haciendo que varios semidioses se hicieran conocidos en los distintos reinos donde el panteón griego tenía influencia. Otra cosa a destacar es que Perséfone pasaba casi todo el año en el inframundo, siendo que antes solo pasaba 6 meses allí, esto debido a que con Naruto en medio, Demeter había permitido a su hija pasar más tiempo allí para estar con su hijo. Inframundo, se podía ver a un joven de pelo negro como la misma noche caminar por el inframundo, un par de ojos amarillos casi de un tono dorado adornaban su rostro el cual tenía facciones finas, dignas de alguien de la más alta clase y no era para menos, pues este joven era Naruto, hijo de Hades y Perséfone, y príncipe del inframundo griego. Junto a Naruto iban un par de dioses, los cuales habían sido asignados por Hades para proteger a su primogénito y asesinar a cualquiera que intentara herirlo, misión que hasta el momento habían cumplido bastante bien. Los dioses eran Thanatos e Hipnos, 2 dioses bajo el mando de Hades que se habían encargado de mantener al príncipe del inframundo con la máxima protección, especialmente porque si Naruto llegaba a tener el más mínimo rasguño, Perséfone los mataría a golpes por permitir que su hijo fuera lastimado. Tras unos segundos caminando, Naruto se detuvo en seco, con ambos dioses deteniéndose detrás de él, algo curiosos del motivo por el que el dios se había detenido. ¿Pasa algo, mi señor? Thanatos preguntó mientras miraba a Naruto con duda. ¿Por qué los dioses pelean? Naruto preguntó de manera sorpresiva, llamando la atención de ambos dioses que solo se quedaron en silencio. No entendemos su pregunta, Lord Naruto. Hipnos dijo sin entender de qué hablaba Naruto. Los dioses del panteón griego siempre están en pelea, escuché a mi padre mencionar que podría haber una guerra entre el inframundo y el Olimpo por algo que hizo Zeus. Naruto volvió a hablar mientras ambos dioses se tensaban. Es algo difícil de explicar, los dioses suelen tener muchas disputas, las cuales pueden llegar a escalar de mala manera hasta una guerra. Thanatos habló luego de un suspiro, ya estando acostumbrado a que el dios del inframundo y el rey del Olimpo estuvieran en conflicto, no importaba en qué momento se dijera que una guerra podría estallar, siempre sería cierta esa frase, especialmente con las personalidades chocantes de ambos dioses. Zeus era alguien que buscaba tener el control sobre las cosas en el panteón griego siempre, mientras Hades era un dios que detestaba ser sometido, especialmente por alguien como Zeus, quien la mayor parte del tiempo pensaba con la cabeza de abajo sin pensar en las consecuencias. No me parece correcto, juegan con la vida de dioses y mortales, creí que siendo dioses deberíamos ser la cúspide de la perfección, pero cometen los mismos errores que los mortales. Naruto habló mientras ambos dioses se miraban entre sí, sin saber qué responder a las palabras de su príncipe. Días más tarde, Naruto se encontraba hablando con su hermana Melinoe, hija de su madre Perséfone y del rey del Olimpo, Zeus, la cual era sumamente hermosa, además de tener un poder que era todo menos pequeño, con la capacidad de manipular tanto luz como oscuridad. La diosa miraba a su hermano algo preocupada, ella sabía que Naruto no era como el resto de dioses, su forma de pensar y ver al mundo era todo lo contrario de lo que los dioses griegos solían ser, cuando los dioses normalmente se enfocaban en los placeres de la vida y en cómo aprovechar de su divinidad, su hermano a su corta edad tenía una visión del mundo un poco diferente, declarando abiertamente que la mayoría de dioses no merecían ese título, pues en sus palabras gran parte de estas divinidades no eran más que seres impuros e impuros que no merecían dicho título, especialmente Zeus. Creo que deberías dejar de decir esas cosas, podrían traerte problemas en el futuro con los dioses en el Olimpo. Melinoe dijo esperando que su hermano tomara el consejo, estaba segura que si Zeus escuchaba la forma de pensar de su pequeño hermano, estaría furioso por lo que pensaba del mismo. Si ellos son tan tontos como para no ver sus propios defectos, incluso cuando alguien más los señala, solo me están dando la razón en que son indignos de su título. Naruto habló seguro de sus palabras, si los dioses del Olimpo se enojaban por sus palabras, solo demostrarían que su forma de pensar era la correcta. Melinoe solo suspiró, esa forma de pensar y decir las cosas le acabaría saliendo muy mal a su hermano. Solo quiero mantenerte a salvo. La chica dijo en un suspiro mientras Naruto la miraba con sus ojos fríos como ya era costumbre en él.
No necesito que nadie me proteja, hermana. Naruto habló mientras miraba en otra dirección. Él mismo sabía desde que tenía memoria, que no era igual al resto de dioses, la diferencia entre los demás olímpicos y él era algo fácil de notar tan solo con su forma de hablar. Su único objetivo en este momento era entender el mundo y llegar a ser lo que en su mente él estaba destinado a ser, un dios verdadero, tanto en poder como en personalidad. Olimpo, Hades estaba aburrido en este momento, se encontraba reunido con sus demás hermanos del Consejo Olímpico, quienes lo citaban a él y a Hestia cada ciertas reuniones, pues si bien él no formaba parte del Consejo Olímpico, seguía siendo parte fundamental del panteón griego, siendo que era uno de los tres grandes y gobernaba una de las zonas más importantes de su panteón. Realmente detestaba asistir a estas reuniones, en lo que él respectaba no eras más que una estúpida excusa de parte de su hermano para recordarles que él era el rey del Olimpo. Muy rara vez algo realmente relevante se hablaba en estas reuniones, siendo que desde hace bastantes siglos las cosas habían estado calmadas en el mundo. ¿Qué tal han estado las cosas con tu hijo? Hades escuchó, solo para voltear y mostrar una ligera sonrisa ante su hermana Hestia, que si bien no formaba parte del Consejo Olímpico, siempre estaba presentes en todas las reuniones, lo que era bastante conveniente, ya que ella se encargaba de que sus hermanos y sobrinos no se mataran los unos a los otros, cosa que estuvo a punto de pasar más veces de las que uno pensaría posibles. Bastante bien, pero él es algo diferente. Hades habló recordando a su hijo. Desde que vio a su hijo por primera vez supo que no sería un dios normal, sabía que había algo especial en él y no se equivocó hasta ahora, pues Naruto actuaba y pensaba en una forma muy diferente a la de todos los demás dioses griegos y en general, de los demás dioses. ¿Es algo bueno o algo malo? Hestia preguntó con duda al ver a su hermano algo pensativo. Desde que Naruto nació, el dios del inframundo era algo diferente. No sabría decirlo, lo único de lo que tengo certeza es que va a traer grandes cambios al Olimpo una vez crees que y se desarrolle completamente como un dios. Algo me dice que las cosas no volverán a ser iguales por aquí cuando eso pase. Hades habló mientras Hestia solo asentía. Oigan, ¿de qué hablan? Hermes dijo acercándose con una sonrisa en su rostro a los dos dioses. Nada especial, Hermes, solo curiosidad por el futuro que tendremos. Hestia dijo a su sobrino, que solo sonrió. Bueno, el Olimpo va a seguir en pie por un largo tiempo, así que no me preocuparía por eso. En todo caso siempre pueden hablar con Apolo si tienen dudas. El dios de los mensajeros dijo mientras veía a sus dos tíos que solo asintieron. Años después, ya habían pasado varios años desde el nacimiento de Naruto, quien a diferencia de los demás dioses creció lentamente, tal y como los humanos lo hacían. Esto ya que Perséfone quería experimentar completamente lo que era ser madre, siendo este su primer hijo con Hades. Finalmente Naruto había llegado a sus 20 años de edad. Con cada año que pasó el dios menor solo fue creciendo tanto en físico como en poder, siendo que este heredó un dominio sobre las sombras y en general, la oscuridad, gracias a ser hijo de Hades, mientras también tenía la capacidad de usar la naturaleza a su favor, gracias a su madre, lo que le permitía usar la energía natural como poder propio. Ahora Naruto ya era un dios que poco a poco se daba a conocer en el mundo, siendo que en las pocas ocasiones que visitó el Olimpo causó un gran impacto, una de ellas cuando dejó a dos dioses menores inconscientes solo usando su poder divino. Resultó que las cantidades de magia que tenía Naruto en su interior eran abismales, cosa que aunque impresionante, no fue una gran sorpresa sabiendo que era hijo de uno de los tres grandes, quienes por regla general solían tener hijos poderosos, al menos eso se esperaba de Naruto si se tomaba en cuenta cómo eran sus primos. Olimpo, Naruto caminaba por las calles del Olimpo, que a decir verdad, no eran tan diferentes a una ciudad humana normal, aunque con ciertas diferencias siendo que el Olimpo era mucho más tranquilo. Mientras caminaba miró su entorno, mirando a varios dioses en su día a día, muchos de ellos no pareciendo más que simples humanos a sus ojos, pues para Naruto la mayoría de olímpicos eran humanos con más poder del normal. Más allá de eso en actitud eran lo mismo, tal y como lo dijo Melinoe hace tanto tiempo, su personalidad le había traído algunos problemas, como era de esperarse. Los dioses no se tomaban demasiado bien la sinceridad con la que él hablaba, especialmente cuando les decía que no eran más que humanos en cuerpos divinos. Por suerte para él, tenía un gran control sobre su magia divina y sus dominios como dios, lo que lo hacía casi intocable para la mayoría de dioses menores. Naruto finalmente se detuvo cuando pudo escuchar que una voz lo llamaba a lo lejos. Al voltear su mirada pudo ver a Eve, la hija de Zeus y por ende, su prima. Ha pasado un tiempo, Eve.
Naruto habló mientras miraba a la diosa de pies a cabeza, si bien no era tan bella como Atenea o Artemisa, no tenía nada que envidiarles a las mismas. Me alegra verte, la última vez que estuviste por aquí pasaron muchas cosas. Eve dijo recordando el incidente de los dos dioses menores. Bueno, varios de los supuestos dioses de este lugar no soportan oír la verdad. Naruto respondió sin darle importancia a ese hecho, era algo que ya había pasado hace bastante y honestamente, le daba igual lo que pensaran los demás dioses de él. ¿Qué has venido a hacer? Dudo mucho que vengas por gusto. Eve preguntó sabiendo que el dios más joven solo venía cuando era necesario, al igual que su padre prefería mantenerse en el inframundo. Parece que Lord Zeus se ha interesado en conocer mejor a la nueva promesa del inframundo, al menos eso dijo mi padre. Naruto habló recordando que el rey del Olimpo lo había solicitado, parecía ser que el rey de los dioses se había interesado en conocerlo un poco más. Mi padre quiere verte entonces, eso es extraño en él, normalmente no suele darle importancia a los nuevos dioses, especialmente a sus sobrinos. Eve mencionó al oír a Naruto, su padre rara vez le interesaba en otro dios menor, salvo que fuera una diosa a la que tomar y con la cual serle infiel a su madre, fuera de eso solía ser extraño dicho interés. Supongo que lo es, realmente no es como que importe, solo tardaré un par de horas hablando con él. Naruto dijo sin darle mucha importancia, realmente no le importaba mucho esta reunión. Bien, entonces te deseo suerte. Eve dijo despidiéndose de Naruto. Sala de reuniones del Olimpo, Naruto entró a la sala donde habitualmente se reunían los miembros del Consejo Olímpico cada ciertos meses, al entrar pudo ver al rey del Olimpo, Zeus, sentado en su trono pacientemente esperándole. He venido como lo pediste Zeus. Naruto dijo sin mostrar gran respeto al rey de los dioses, cosa que hizo al dios mayor arquear una ceja. Esperaba algo más de respeto. Zeus dijo al ver cómo el dios más joven no parecía darle el respeto que debía darle. El respeto es algo que reservo exclusivamente para quienes se lo ganar, hasta que no hagas algo que sea digno de mi respeto, no te lo daré. Naruto habló mientras el dios del rayo sonreía por lo bajo, este mocoso era más interesante de lo que había escuchado. ¿Es así? Creí que ser el rey del Olimpo era suficiente, después de todo podría matarte solo por eso. Zeus habló esperando ver algún tipo de temor o angustia en el rostro de Naruto, solo para ver un par de ojos vacíos mirándole con desdén. Podrías hacerlo, pero sería el inicio de una guerra con mi padre y no creo que quieras eso. Naruto respondió con seguridad y sin mostrar el más mínimo temor a la amenaza de muerte. Bastante confiado de tu parte decir eso, incluso cuando estás en mi reino. Me agradas mocoso, quizás seas mucho más de lo que pensé en un inicio. Zeus dijo mientras Naruto le miraba con una ceja arqueada, sin poder comprender cuál era el objetivo del dios del rayo. Supongo que eso es todo por ahora, si ese es el caso me retiraré. Naruto dijo antes de dar media vuelta y comenzar a salir a paso lento. Zeus no dijo nada, permitiendo que el dios más joven se fuera en silencio, realmente le intrigaba mucho este dios nuevo. Sabía que un hijo de Hades sería algo diferente de lo que cualquiera esperara, pero sin duda era más impresionante de lo que esperó en un principio. Cualquier otro dios se hubiera desplomado del miedo ante la idea de ofenderlo, mientras el dios más joven solo le miró a la cara sin mostrar una sola emoción que no fuera el completo aburrimiento ante su amenaza. Además de ello, solo con estar cerca de este pudo sentir un gran poder oculto en su interior, durmiendo, esperando el momento exacto para despertar. Con Naruto, el dios caminaba por las calles del Olimpo luego de su reunión con Zeus, tenía el ligero presentimiento de que no sería la última vez que vería al rey del Olimpo, pues estaba seguro de que pronto este querría volver a hablar con él. Sin saberlo, los ojos del dios comenzaron a emitir un ligero brillo dorado, un presagio de que algo pasaría muy pronto en su vida. Fin del capítulo.